Facundo Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Edu, ¿cómo andás? Bien, bien, ¿y vos? Acá acomodándome, tengo viste, yo ando con esto ¿Con qué? Ah, mira vos. y ando con el barbijo. Ah, mira vos. Entonces, cada vez que me desarmo, Claro. ¿Cómo estás, Edu? ¿Bien? Bien, 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 mucho mejor. Bueno, vos sabés que te escuché hoy hablar, hoy me inspiraste un poquitito a la tarde cuando empezaste a hablar del tema de la Corte, porque creo que se vienen horas decisivas. Sí, claro. Quiero compartir ahí un poco de información. Por algo que te escuché contar, ¿vos crees que la Corte va en una dirección clara y concreta de lo que, digamos, de lo que va a decir el martes que viene, si es que efectivamente hay una resolución del Persaltum el martes que viene, ¿no? La verdad, a ver, todo puede cambiar. A hoy me parece que la suerte de Bruglia, Bertuzzi y Castelli están echadas. Sí. Parece, ¿no? Parece Sí. que la suerte está echada, pero todo puede cambiar. Sí. Todo puede cambiar. Igualmente, los miembros de la Corte están esperando que Rosenkrantz se siente a escribir el famoso proyecto para ver si da el Persaltum o no. Claro. Y una vez con ese proyecto, porque los cortesanos necesitan saber qué es lo que dice el presidente, a ver cuál es el proyecto. Sí. Lo leemos y después decidimos. Sí. No. Sí, ahí creo, digo, es muy interesante cuando uno empieza a hablar, te pasará a vos también con fuentes de la Corte, ¿no? Porque estamos hablando de un lugar, máximo tribunal de justicia, cada fuente te habla con la palabra justa, milimétrica, Sí, claro. se cuidan muchísimo. Sí. Ahí creo que Rosenkrantz nunca logró imponer un liderazgo, me parece, frente a todos los... Nunca, ¿no? ¿Coincidís ahí en ese punto, Eduardo? Nunca. Para mí todavía Lorenzetti sigue siendo el líder de la Corte. Sí, hoy alguien me decía exactamente lo mismo. Sí. Me decía, por un lado, Rosenkrantz no logra un liderazgo, no lo reconocen por ahí sus pares como lo que es el presidente del máximo tribunal, con lo cual veremos qué decisión toma Rosenkrantz. El caso de Lorenzetti está muy enojado con el gobierno anterior, Sí. porque creen que, hoy alguien me decía, él se siente víctima de un golpe de Estado institucional que le quitó la presidencia y que adjudica que eso sucedió durante el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, Ahora- sí, de hecho ocurrió de esa manera. Un movimiento palaciego, el de Rosenkrantz, ideado por, yo creo que uno de los seres más nefastos en el gobierno de Macri, se llama Pepín Rodríguez Simón. Sí, la mesa judicial, ¿no? Exactamente. Asesor del presidente Macri, algunos decían dueño de la oreja del expresidente Macri en el tema judiciales, etcétera, etcétera, que le hizo cometer para mí los dos más grandes errores judiciales al expresidente. Uno, aquel decreto nombrando a los miembros de la Corte. Sí. ¿Te acordás? De arranque Apenas fue eso. de arranque, De arranque. de arranque. Eso fue un error garrafal, una Garrafal. burrada jurídica de alguien que dice ser un capo en lo jurídico, ¿no? Pepín, que no, la verdad no lo es. Sí, ahí me parece que lo político le falló también, porque Sí. eso después, durante mucho tiempo, hasta el día de hoy se lo adjudica, Claro. ¿no? Y después llevarse puesto a Lorenzetti, ¿no? Y meter por la ventana un presidente como Rosenkrantz, ¿no? Vos sabés que Rosenkrantz estaba, yo lo conté hoy más temprano, estaba histérico. Estaba que ardía con un artículo de Infobae del sábado. Es el un artículo, de Fabio Ferrer. claro, que los compara a los cortesanos con aquellos cortesanos de 1930. Exactamente. Que son los que firmaron, si no me equivoco, la Sí. acordada de, digamos, que avala el golpe de Estado contra Irigoyen. Exactamente. Entonces, el lunes creo que hubo un Zoom donde Rosenkrantz con una fotocopia Del artículo. con una impresión del artículo, diciéndole a través del Zoom, miren lo que hicieron, y vos, Lorenzetti, vos, esto que está escrito acá, esta es tu letra, porque vos... Y los otros miembros de la Corte Calladitos, mirando la pelea entre Lorenzetti y Rosenkrantz. Y es más, en un momento Rosenkrantz le dice, y además, está en juego mi capital reputacional. Nunca escuché esa frase. Capital reputacional. Yo tampoco. La pucha, ¿no? Digo, mi capital reputacional. Bueno, en esos términos, estoy contando la cocina de lo que fue un Zoom de los miembros de la Corte el lunes, ¿no? Donde Rosenkrantz le echaba histérico. Sí. Estaba que volaba con Lorenzetti, ¿no? Sí, sí.
A ver, hablamos de Rosenkrantz, hablamos de Lorenzetti. Ahí me parece que, digo, va a haber un voto, o por lo menos pensamiento dividido, quedó claro lo que contabas. Bueno, Hayton de Nolasco, Maqueda y Rosati tienen muy buen vínculo con el peronismo y con el Ejecutivo. Obvio. Más por ahí con el peronismo que con el Ejecutivo. Obvio. Después podemos profundizar un poco. De hecho, Hayton de Nolasco... No Lorenzetti con el kirchnerismo. Mirá no Lorenzetti con el kirchnerismo. Sufrió al kirchnerismo en los últimos años de gobierno. Sufrió los ataques, la persecución del kirchnerismo. Así como después lo sufrió por parte de Carrió en el macrismo, sufrió también los ataques y la persecución del kirchnerismo. Sí, sí. Sí, pero el golpe de Estado él siente que se lo dio en la digamos que se le dio a él el golpe de Estado en la gestión Macri. Totalmente. Y coincido con vos, que no tiene puentes o puntos de contacto con el kirchnerismo, por lo menos que yo sepa, o en términos visibles. Quizá la más cercana al Ejecutivo sea la doctora Hayton de Nolasco. De hecho, cuando el gobierno presenta la reforma judicial, estaba en primera fila, sentada. Sí, yo lo que creo es que la señora Cortesana depende mucho del Ejecutivo, sea de este gobierno como del anterior. También, ¿te acordás que con el macrismo también estaba muy cerca del macrismo? Sí, sí. Porque como el gobierno no avanzó con el amparo, ¿te acordás? Sí, sí. Porque si no, se tendría que haber ido la señora. Y sin embargo... Se quedó. Lo mismo pasa con este gobierno, ¿no? Ella depende mucho de un ejecutivo, que la saque, qué sé yo. O sea, que vos crees que la suerte de los 3 jueces está echada. Mira, los números por parte de la Corte. Los números hoy indicarían que el tema del persaltum o la presentación o la decisión que tenga que tomarse el martes que viene va a estar más cerca del 3-2 o el 4-1. 4-1. Hoy me decían a mí 4-1, pero... O sea, ese 1 va a ser Rosenkrantz. O sea, totalmente. Los 4 contra Rosenkrantz. Sí, totalmente. O algunos creen puede ser 3-2. La señora Nolasco votando con Rosenkrantz. Pero bueno, son especulaciones. Sí, sí, sí. Qué lindo haber sido mosquito para meterse en ese Zoom que acabas de contar, ¿no? Divino. Y aparte, digo, Divino. Me parece que si en la Corte están interpretando, contabas recién vos, cuánto les afecta. Digo, es un momento donde el poder está permanentemente mirando lo que decimos. No sé si vos lo sentís también de esa manera, Eduardo. Sí, claro. Porque si van con una fotocopia de un artículo de un portal, por supuesto, importante como Infobae, que la comparación es fuerte, porque la comparación con aquella Corte que avaló un golpe de Estado es una situación, digamos, realmente no es análoga, es distinta. Aquel golpe de Estado estuvo no solo avalado por una acordada de la Corte, sino que estuvo avalado por un procurador. El procurador, ¿sabes cómo se llama ese procurador, no? Horacio Rodríguez Larreta. No te puedo creer, mira vos. Sí, que yo creo, por ahí Ezequiel lo sabe, ¿el abuelo o el bisabuelo? Me parece que es el abuelo, ¿eh? Me parece que es el abuelo. Bueno, el tío abuelo me parece que es, pero te lo chequeo. Mirá vos. Parece que es el tío abuelo. sí. Con lo cual, evidentemente, en la Corte están como muy... Tampoco vas a ser responsable, Horacio Rodríguez Larreta, hoy, de lo que hizo el tío abuelo. Porque si no estamos en el horno, ¿no? Te lo conté como un dato político. No, bueno, porque si no estamos en el horno, ¿no? No, nada que ver, Okay. realmente nada que ver. Pareces más afecto a la teoría causalista que a la teoría finalista. No. En No, es un dato... la culpa la tuvo... El bisabuelo. No, es un dato objetivo, No. pero digo, a ver, si se sintieron golpeados por un artículo que los compara, repito, con aquella Corte, bueno, ¿qué pensarán cuando ven hoy la marcha que se generó en la puerta de Talcahuano, Sí. con carteles, ¿sí?, que tenían sus nombres? Sí. Digo, y uno por ahí, pensando para adelante, podríamos empezar a pensar, Eduardo, qué escenario se abre en términos sociales y en términos políticos si la Corte dice que los jueces vuelvan a su lugar de origen. Habrá ganado Cristina Fernández de Kirchner y Bueno. se habrá llevado por delante la justicia y a los jueces que la juzgan. Sí, es lo que quiere, la impunidad. Es lo que pretende. Porque, a ver, recordemos que hoy por hoy, y esto es información, no es opinión, Cristina Fernández de Kirchner tiene más de 12 procesamientos, más de 5 o 6 pedidos de detención, y debe tener por lo menos 5 pedidos de desafuero. No está presa porque es vicepresidente de la República, no fue presa porque antes era senadora.
Si no, yo te quiero ver dónde estaría hoy. Sí, pero por eso yo te digo, Y ahora Eduardo, lo que quiere, lo que pretende es la total impunidad y que vaya a saber si que todos le pidamos disculpas. Y lo que quiere es que se anulen las causas, se terminen las causas y que le devuelvan todo. Sí, pero por eso digo, para mí es un momento el del martes, si la Corte se expida como se expida, me parece un momento fundante, digamos, o de una crisis importante desde el punto de vista social, porque hoy había, digamos, gente, no fue una marcha muy multitudinaria, pero había gente. Había gente. Y hay un sector de la sociedad que cree, efectivamente, que hay una búsqueda en ese sentido, como vos recién describías y explicabas. Ahora, si la Corte falla diciendo que los jueces vuelvan a su lugar original, también va a haber un efecto. Es que ¿sabés qué? Cuando se tienen que tomar decisiones como estas, siempre pasa que o es una cosa o es otra, o salvan a los jueces o no los salvan. Si los salvan, va a ser un escándalo. Y si no los salvan, va a ser un escándalo. Sí. Bueno, ahí ¿No es cierto? a eso lo mismo estoy interpretando. ¿No es cierto? Por eso, me parece. Pero por eso... Si los salvan, el kirchnerismo va a poner el grito en el cielo. Y la señora Cristina Fernández de Kirchner va a hablar de la politización de la justicia, no sé, se va a poner como loca. Y yo creo que la oposición al gobierno, si la Corte llega a sacar a los jueces, se va a poner como loca también. ¿Entendés? Y va a ser un escándalo. De una manera o de otra va a ser un escándalo. Coincido. Edu, gracias Chau, por estos minutos. Nos reencontramos Abrazo. mañana jueves. Abrazo grande. Momento de definición, y lo planteábamos recién en el pase. Momento fundacional en un punto. Porque van a pasar varios días. Hoy es miércoles. Tenemos que llegar al martes para saber qué decisión va a tomar la Corte Suprema de Justicia. Qué decisión va a tomar en relación al desplazamiento. Llámenlo como quieran, porque algunos lo analizan como un desplazamiento en búsqueda, hay una explicación de que estos jueces no continúen en los cargos que tenían, porque por el lugar donde ellos atienden, por la Cámara, por ser camaristas, le pasan por adelante los procesamientos. Entre otros, como contaba recién Eduardo, de Cristina Fernández de Kirchner, entre otros. Hay quienes obviamente tienen la otra teoría, que es efectivamente la de que esos jueces deben de volver a su lugar original. Algunos San Martín, otros un tribunal oral, otro la ciudad de La Plata. Veremos qué hace la Corte, pero sin duda será un momento claramente fundacional. Vamos a conversar con el senador Oscar Parrilli, quizás una de las personas que más conoce de cerca y que más interpreta el pensamiento político de Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a preguntarle todo. Parrilli, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo anda? Buenas noches, Facundo, y buenas noches a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. Usted está en Neuquén, ¿no? Estoy en Neuquén, efectivamente, Bueno. sí. ¿Habrá visto en las Hoy últimas tuvimos- horas, senador, que hubo una movilización en la puerta de los tribunales? Recién conversábamos a propósito de las horas decisivas que se vienen en el país en relación a la decisión que la Corte tiene que tomar respecto, ¿sí?, de los tres jueces. ¿Qué mirada tiene de este momento político de la Argentina? Mire, en primer lugar, con respecto a las movilizaciones, me parece bien, la gente tiene derecho a movilizarse, y yo creo que la diferencia entre estas movilizaciones y las que había cuando estaba el gobierno de Macri, que cuando había movilizaciones había represión, carros de asalto, nos tiraban los perros encima, la gendarmería, son cosas, mundos y vidas totalmente distintas, ¿no? En segundo lugar, usted habla con respecto a los jueces. Miren, vamos a poner las cosas en su lugar. Estamos hablando aquí de un mecanismo que es el traslado de los jueces. Este es un mecanismo no normal, es un mecanismo de excepción, es un mecanismo pocas veces utilizado, porque los jueces de la República, dice la Constitución, que tienen que tener un procedimiento para ser designados. Ese procedimiento es un concurso público por el Consejo de la Magistratura, se hace los exámenes, el Consejo de la Magistratura evalúa y hace una terna de 3 personas, esas 3 personas las envía al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo de esos 3 elige uno y da el acuerdo del Senado, y recién a partir de ese momento esa persona puede comenzar a ser juez de la República, juez federal. ¿Qué pasa con los traslados? Los traslados es un mecanismo, le reitero, de excepción,
es un mecanismo que no se debe usar siempre, y que, por ejemplo, desde el año 1988, que se creó el Consejo de la Magistratura, hasta el 2015, que pasaron 18 años y 7 presidentes, hubo 29 traslados. En 4 años del gobierno de Macri hubo 21 traslados. De esos 21 traslados había 10, en realidad eran 8 de él, porque 2 eran anteriores, que no tenían el acuerdo del Senado. Claro. ¿Qué fue lo que motivó esto? El Consejo de la Magistratura, no Cristina Kirchner, ni Oscar Parrilli. El Consejo de la Magistratura evaluó 30 traslados y encontró que 10 de ellos no tenían acuerdo del Senado. Ahora, senador, eso. se eligió, ahí usted está haciendo un raconto, efectivamente, de cómo un camarista llega a ser camarista. Ahora, No, ¿y cómo es estos 3 jueces? Vamos a estos 3 jueces. claro, pero se De eligió. esos 30, Usted mencionó discúlpeme, varios no. traslados, pero se focalizaron en 3 jueces. No, está equivocado. A ver. Fueron 10 los que se analizaron que no tenían acuerdo del Senado. Sí. De los 30 que se analizaron, hubo 10 que no tenían acuerdo del Senado. ¿Qué pasó con los Esos otros 10 7? Bueno, déjeme terminar. Te cuento todo. Sí, sí. De esos 10 se mandó al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo manda los 10 al Senado para que se les dé acuerdo. El Senado pone en marcha el mecanismo que establece el reglamento. Abre a la audiencia pública, se reciben objeciones y apoyos, más de 200 hubo con respecto a los 10 jueces, y celebra una audiencia pública, a la cual podía asistir cualquier persona, bueno, no asistir, pero verla por internet. De los 10 jueces, hay 7 que asisten. Los senadores le hicimos preguntas, ellos respondieron, y bueno, se conversó sobre los motivos de los traslados, sus habilidades, sus capacidades. Y hubo 3 que no fueron, que se negaron a ir al Senado. Hicieron una suerte de rebelión infantil, como decir, no, yo no voy. ¿Pero qué pasa, senador, si hubieran ido? ¿Qué pasa si hubieran ido? Se los hubiera escuchado. ¿Pero se los hubiese vuelto a su lugar de origen también? No, los otros 7 se están analizando. Lo que pasó con estos 3 es que directamente desconocieron al Consejo de la Magistratura, desconocieron al Poder Ejecutivo y desconocieron al Senado. Y quieren ser jueces sin acuerdo del Senado. No se los está removiendo, no estaban bien nombrados, no estaban como correspondía. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos 3 jueces? Se dedicaron como los chicos a jugar al rinraje, vieron tocar el timbre. ¿Y qué empezaron? Por todos los juzgados, contencioso administrativo, civil, comercial, cámara, todo, a ver que por favor me quieren echar, no voy a resistir, no me atropellen. Toda una cosa que no tiene nada que ver y que además los pone muy mal como jueces. Tuvieron rechazos de todos, jueces de primera instancia, de la Cámara, hasta el juez Irursun, que nadie puede acusar de que es kirchnerista. El juez Irursun dijo de que Bertuzzi tenía que tener acuerdo del Senado, si no, no podía ser juez. Es que los jueces tienen que tener inevitablemente acuerdo del Senado, o tienen acuerdo del Senado, concurso. No, pero lógico, pero eso lo dice la Constitución. Está bien, pero por eso es yo lo que estamos pidiendo. Por eso yo le preguntaba, con respecto a estos por eso 3 yo le preguntaba, jueces, senador, si, digamos, eran 10 los que iban a revisar o los que están revisando, sí. ¿por qué hay tanto escándalo con 3? Como no fueron, por este hecho, y además porque no reunían otros requisitos, pero fundamentalmente por este motivo, de no haber aceptado las reglas de juego, se le sugirió o se le envió al Poder Ejecutivo el rechazo del acuerdo. No le dimos el acuerdo para el juez, para el lugar al cual había sido trasladado. ¿Qué es lo que esto significa? Que tienen que volver a su juzgado de origen. Pero perdón, en el juzgado de origen, de dos puntos quiero ver, senador, en el juzgado de origen, ¿no hay jueces que están ocupando ese cargo? No hay jueces. Había subrogantes. Y segundo, No, tiene que volver al juzgado de origen. por las narices de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, ¿no tenían que pasar los procesamientos de Cristina Fernández de Kirchner? No, pero ¿en serio me pregunta eso? A ver, ¿por qué no? Explíquelo, se lo Pero pregunto ya para que todas lo las explique. causas terminaron, no hay ninguna causa más. Mire, esta pregunta la Pero hizo perdón, Sapsay. a Esta pregunta ver. la hizo Sapsay. Sí, ahora La después, dijo. después vamos a tener los Pero- Sapsay, después vamos a charlar con Sapsay también. Bueno, sí, Sapsay, que no... Hoy tuve un entredicho con él. No se Pero la enoje, verdad que hay que contésteme, no ser- se enoje. No me enojo, discúlpenme. Pero ¿sabe por qué?
Me irrita la mentira. No, pero a ver, no, Me irrita la mentira. yo le hago porque preguntas, estos senador. jueces no tienen nada que ver con las causas con Cristina. No tienen nada que ver. Perdón, no tienen que ver con las causas con Cristina. por los camaristas pasan los procesamientos. ¿Sí? Es cierto Pero que no... ya están todos, ya pasaron todos. Espéreme. Es cierto que es falso que estos jueces investigaban a Cristina porque los que, digamos, investigan tuvieron las causas con ellos, en primera instancia, por supuesto. Por eso, pero por la nariz de estos 3 jueces pasan los procesamiamentos. No, de Cristina y de no tantos es cierto. otros. No, ¿Cómo que no, no senador? pasan. Pero Bueno. no, porque no corresponden digamos, a los cargos que ellos estaban Son camaristas. propuestos o estaban. Sí, pero ya no tiene más causa en esas cámaras, en esa sala. Pero tuvo causas Los en juicios de Cristina ya terminaron. Pero ya tuvo terminaron causa, ese aspecto. pero pasaron las causas de Cristina por esos jueces. No, mire, yo ni Bertuzzi, ni Bruglia, ni Castelli, ninguno de ellos. No es cierto. Por eso montan mentiras, montan escenarios que no tienen nada que ver con la realidad. ¿Y usted cree La que, verdad. digamos, que está la política detrás de esto? Obviamente, y Bien. hay una clara intención. Bueno, pruebas al canto. Si todo el bloque de Cambiemos y de Macri están pidiendo que se los ratifique a estos jueces. El juez de la Corte, Rosenkrantz, que está forzando una situación, poniendo a la Corte en una situación que la verdad, ¿qué puede decir la Corte? Claro. Que se cumpla la Constitución. ¿Qué otra cosa va a decir? Senador, y cuando usted ve que hay Sí, una... porque no- Ahora, yo lo que le digo es, fíjese Sí. usted el argumento al revés, yo le voy a decir. A ver. Supóngase que este procedimiento sea válido. ¿Usted se da cuenta de la herramienta que tendría Alberto Fernández? Lo traslado que podría hacer, sin pasar los jueces por la Corte o cualquier presidente. Tantos que hablan de la República, de la democracia, de las instituciones. Estamos defendiendo las instituciones. Porque un juez tiene que ir a concurso, tiene que rendir examen, tiene Sí. que ser evaluado, tiene que ir al Poder Ejecutivo y tener acuerdo del Senado. Sí, hoy yo miraba No el todo- Poder Ejecutivo por decreto. Claro, yo miraba el sistema justamente concursal y, si no me equivoco, Bruglia ocupaba un tribunal oral, Bertuzzi estaba en La Plata y Castelli en San Martín. Y las evaluaciones para acceder a esos cargos son, digo, no quiero decir que sean más fáciles, pero son muy distintas a las de las evaluaciones y a los concursos para acceder a un cargo de camarista. Compiten contra 20 Mire, en un cargo claro. o contra 250 en Mire, otro. La Corte sacó 2 acordadas Sí. para decir en qué casos se pueden hacer traslados. ¿En qué casos? Tiene que haber la misma jurisdicción, la misma competencia y tener por lo menos 4 años en el cargo anterior. Ninguno de estos requisitos eran cumplidos por estos jueces. No tenían ni la competencia, no tenían la jurisdicción. De manera que fue una situación absolutamente anormal. Claro. Senador, No, cuando mire, usted... además, Facundo, Sí. yo quiero simplemente decirle esto. El manejo que hizo el macrismo, Garabano, el presidente Macri, de la justicia en la Argentina, no se vio nunca en la democracia argentina. Nunca hubo un gobierno democrático que violentara tanto las normas de la justicia. Y esto no lo dice Oscar Parrillo, ni Cristina Kirchner. Esto lo dijo Víctor García Sayán. García Sayán es el relator de las Naciones Unidas para la independencia del Poder Judicial y de la labor de los profesionales. Es un organismo que depende de las Naciones Unidas y que tiene sede en Ginebra, en Suiza. A él llegaron denuncias en el año 2018-2019 de todas las intromisiones que había hecho el macrismo de presión a los jueces, persecución. Bueno, te puedo nombrar como 30, desde lo de Gil Carbó, lo de Freiler, los juicios políticos que le pidieron a jueces laborales, contenciosos administrativos por el contenido de su sentencia. Claro. Ahora, ¿Qué hizo senador, cuando García usted... Sayán Sí. le pidió explicaciones y dijo que existía en la Argentina un programa o un plan de persecución a los jueces. García Sayán lo dijo. Claro. Las Naciones Unidas. Senador, cuando ustedes ven un clima social como el que se está viendo, imágenes de la marcha que se realizó en la puerta de los tribunales, ahí estamos viendo algunas imágenes. Sí, está bien. Y ven, no, pero el derecho a marchar. quiero tratar de entender, y ven que hay un sector de la sociedad argentina que se expresa, digamos, sosteniendo la teoría de que detrás de la remoción de los jueces se busca la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué mirada tiene? Bueno, porque ¿qué le puedo decir? Que le han mentido a esa gente. Eso es lo que montó toda la mentira el Grupo Clarín y La Nación, y lamentablemente
se han prendido sobre eso muchos periodistas. No es así. No es verdad eso, es una mentira. Yo respeto a la gente que se moviliza, me parece muy bien, tiene todo el derecho y además ahora no los reprimen, no los persiguen, no les hacen nada. Cosa que sí nos hacían a nosotros. Yo estaba recordando, hoy casualmente estaba mirando un video de todas las manifestaciones que nosotros hacíamos durante el 2016-2017. Siempre era con alegría, nunca con odio, ni con venganza, ni con revancha. Todo exactamente con mucha alegría, con mucha confianza, con mucho agradecimiento a Cristina. Se reunía con los artistas, se reunía con los científicos, iba a los barrios, iba a las villas, y nunca le puso un sentido de odio a la gente para enemistarse con el gobierno. Bueno, lamentablemente hoy hay dirigentes políticos de la oposición que están permanentemente asusando a la gente para que agredan, insulten, hasta que salgan a manifestarse poniendo en riesgo su vida. Es decir, el nivel ya de intolerancia, de soberbia, de prepotencia que tienen es ilimitado. Hoy el presidente, senador, hoy el presidente habló en Entre Ríos, dijo que un colega le preguntó por las versiones, que usted obviamente también las habrá escuchado. Dijo, desestabilizar a la democracia argentina solo puede ser producto de la locura de alguien. Yo la verdad no creo semejante cosa. Creo que hay posiciones muy extremas que vienen de la oposición muy racionales. ¿Usted cree que hay sectores de la oposición buscando desestabilizar el gobierno? No, yo creo que en la oposición hay distintos sectores, no todos son así. ¿Pero cree que hay sectores que están buscando algo tan extremo? Sí, hay sectores de ellos y los voy a nombrar. Macri, Patricia Bullrich, bueno, todos estos talibanes que lo que quieren hacer es impedir que el gobierno gobierne. ¿Pero usted cree que están detrás de una interrupción democrática? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no quieren que gobierne. No quieren que el Parlamento no funcione. No senador, es lo mismo. Las leyes. Es lo mismo. Si pero no eso lo están diciendo. Eso están haciendo. Pero, digamos, a ver... no quieren que haya sesiones. En una democracia, el que gana gobierna, la oposición hace su rol, controla, critica, audita. Pero acá usted me está diciendo que usted cree que hay sectores de la oposición asusando a que la gente salga a la calle, asusando a que el gobierno no pueda... Digo yo, escúchenla usted a Patricia Bullrich, a todos los voceros, escúchenlo ellos. Si ellos lo dicen, no lo digo yo, ellos lo están diciendo. Y ellos, hay diputados que están diciendo que no quieren que se sesione. En el Senado tuvimos 15 sesiones, votamos infinidad de leyes. Y ahora resulta que un día porque llueve, el otro día porque hay nubes, el otro día porque no quieren sesionar. Hoy tuvimos comisiones. Hoy sacamos un despacho de comisión de una ley muy esperada, que la misma oposición le había pedido. El bloque de Cambiemos pidió una moción de preferencia en tratamiento especial de la ley de economía del conocimiento, y hoy sacamos despacho de comisión. Y ahora no saben si van a asistir o no. O sea que usted, igual que el presidente, reconoce que hay un sector, o analiza que hay un sector de la oposición que es la que no gobierna, o sea, gobierna desde el punto de vista legislativo en un punto, no gestiona, por decirlo de esta manera, que está detrás de que no gobernemos, de impedirle a Alberto gobernar, exactamente, que no funcionen las instituciones, que no funcione el Parlamento, que no por funcione... Por eso y una interrupción democrática es lo mismo, senador. No es lo mismo. ¿No es lo mismo? No me haga decir a mí las cosas que no. La interrupción democrática es otra cosa mucho más grave. O sea, esto es lo que no quiere gobernar. Mire, tenemos que tratar la ley de presupuesto. Sí coincide que es desestabilizar a la democracia. Mire, si usted quiere un título, ponga el título que quiera. No. Lo que le estoy diciendo clarito es que ellos no nos quieren dejar gobernar. Y la gente nos votó para que gobernemos. Dentro de 2 años, un año más, nos evaluará y dirá si hicimos bien o no las cosas. Dentro de 4 años o 3 años más, seguiremos gobernando, no si hemos gobernado o no para la gente. Pero lo que tienen que hacer es dejarnos gobernar. Claro. Esa es la función de la oposición. Ahora, hay otra oposición, desde el oficialismo habitualmente la separan entre la oposición que gestiona y la oposición que no gestiona. ¿Sí? No solamente esa. Yo converso con varios senadores y no todos los senadores son lo que algunas cabezas de los senadores están diciendo. ¿Usted dialoga con la oposición? Obviamente, claro que tengo diálogo. Y no todos están en la misma postura. Por eso le digo, me parece que hay un núcleo duro allí que está tirando la cuerda, no sé por qué intereses quiere, y que está impidiendo que funcione la democracia, que funcionen las instituciones, que funcione el Parlamento, que funcione diputados, senadores, que funcione el Poder Judicial, que el gobierno gobierne.
¿Cómo lo ve, senador, al presidente Alberto Fernández? No, muy bien. La verdad que en algunas oportunidades me comunico con él muy bien, muy decidido, muy convencido de lo que tiene que hacer. Y me parece que vamos a tener un año 2021 que ojalá la pandemia lo más pronto termine. Vamos a tener un 2021 con un gran presupuesto, con una gran reactivación económica. Se ha solucionado un problema fundamental. La verdad que se ha escondido esto. Hemos arreglado la deuda. ¿Usted se imagina si nosotros hubiéramos tenido que pagar 46.000 millones de dólares como dejó Macri en el 2020, lo que hubiera sido la Argentina? Ni usted tendría trabajo, porque se hubiera terminado todo. Hemos arreglado la deuda que dejó Macri, todavía nos falta el Fondo Monetario, que nos habíamos sacado encima el Fondo Monetario en 2 años. Llegó al default en 2 años Macri. En el 2016 le pagó los fondos buitre y en el 2018 tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional porque nadie le prestó más nada. Senador, $100.000 millones. me imagino que habla seguido, me lo dirá usted, con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La pregunta es, ¿por qué tanto silencio? ¿Por qué la vicepresidenta no se expresa, no habla? Yo no soy su vocero. No, está bien, pero usted es una de las personas más cercanas a Cristina. No, somos muchos, yo soy uno más, somos muchos. Si usted quiere hacerle alguna pregunta, háblele con ella o comuníquese con... ¿Usted me ayuda a conseguir si usted me ayuda a conseguir la nota? Notón. Bueno, le voy a decir que usted... ¿Qué notón? Con todo gusto. Notón. Periodista joven que busca algún título, dígale de esta manera. Nos ayude, senador. Pero, le voy a transmitir su inquietud. Bueno, pero digo esto, ¿no sería importante escucharla en estos momentos? No, bueno, yo por eso le digo, no soy su vocero ni su intérprete. Bueno, pero es una persona muy cercana. Pero no soy su vocero ni su intérprete. No tengo por qué opinar si lo que ella hace o no hace. Ella sabe lo que tiene que hacer y hará lo que tenga que hacer en el momento oportuno. ¿Y cómo es la relación entre Alberto y Cristina? Excelente, por lo que yo conozco, muy buena, un diálogo, obviamente cada uno cumpliendo la misión que tiene. ¿Usted se acuerda que decía, no, Cristina no va a estar ahí en el Senado tocando la campanita? Mire cómo nos sorprendió. Es una excelente presidenta del Senado. Hemos sorteado una situación de pandemia y hemos tenido 15 sesiones. Han ido ministros, más de 40 reuniones de comisión, hemos sacado leyes, hemos dictado leyes. A pesar de la pandemia, a pesar de todo. Y está cumpliendo su rol como vicepresidenta de la Nación, que es la que... Y cuando desde el sector, digamos, del que usted forma parte, senador, escuchan que hay una parte de la Argentina que analiza que gobierna más Cristina que el presidente Alberto Fernández. ¿Qué mirada tiene eso? ¿Y qué quiere? Que digan cualquier cosa. ¿Qué sé yo? Inventan tantas cosas, pueden inventar. Mire, la verdad que la oposición, primero, la verdad, esto es una humilde opinión mía, ¿no? Debería por lo menos hacerse un poquito de autocrítica de cómo nos dejaron la Argentina, digo yo. Destruyeron la pyme, aumentó la pobreza, aumentó la inflación, nos dejaron un default, nos endeudaron con el Fondo Monetario Internacional, destruyeron las pymes. No hay una buena. Hicieron espionaje político, fíjese en la noticia de hoy. Estaban espionando a los familiares de las personas de la tragedia de Lara San Juan. La verdad que ya es una cosa inhumana lo que hicieron. ¿Cómo pueden hacer una cosa de ese tipo? Que nos espiaran a nosotros, bueno, nos espiaran, a los opositores se espiaban entre ellos, mandaba a espiar a la hermana. Bueno, todos los desastres que estamos viendo. Pero ya es inhumano. ¿No hay un poquito de autocrítica de eso? Un pedido de disculpa de algún dirigente que cambiemos. Por lo menos pedirle perdón o disculpa a los familiares de lo que hicieron. La verdad. Lo suma Ezequiel Spillman con una pregunta que se quiere sumar. Senador, dale, ese. Buenas noches, senador. Le quiero consultar sobre algo puntual. Que cuando votaron la reforma judicial, que le hicieron algunos cambios a pedidos de varios gobernadores, de otros senadores, Cristina tuiteó y expresó que no era la verdadera reforma judicial. ¿Querés saber si nos podía contar a qué se refería eso? Si están pensando en otra reforma o qué cosas piensa que deberían modificarse acá para adelante con el tema de la justicia, independientemente de la media sanción que tuvo en el Senado, ¿no? Bueno, primero, la ley que nosotros tratamos es una ley de ampliación de jueces federales de la capital federal y de reorganización de la justicia federal del resto del país. Eso es, no es la reforma judicial. Si usted me pide reforma judicial, yo le digo, por ejemplo,
la implementación del Código Procesal Penal del sistema acusatorio, que fue sancionado por Cristina en el 2014 con amplia mayoría, casi unanimidad, y que se iba a poner en marcha en el 2016 y que Macri, por un decreto, suspendió la aplicación y permitió que sus jueces, amigos, hicieran la persecución política que hicieron. Una reforma judicial pasa, entre otras cosas, por poner en marcha el Código Procesal Penal. En la ley que nosotros planteamos, ahí está dicho que en los próximos 2 años se tiene que poner en marcha en la capital federal y así sucesivamente en el resto de las provincias. Ese es un tema importante para hacer una justicia que esté más cerca de la gente, que la resuelva más rápido su problema. Una opinión personal, no comprometo más que la mía, por ejemplo, creo que tenemos que caminar también hacia el juicio por jurados, que en varias provincias, para los delitos graves, ¿no? En varias provincias ya se está implementando, en la provincia de Buenos Aires, en mi provincia de Neuquén, en Entre Ríos, en Chubut, en Córdoba, varias provincias se está implementando. Bueno, creo que ojalá en estos 4 años podamos avanzar con el juicio por jurados, que sería un gran avance. Por ejemplo, esos son algunos de los temas de lo que sería una verdadera reforma judicial. Lo que hemos hecho ha sido cumplir con la palabra que el presidente Alberto Fernández mencionó el 10 de diciembre del 2015, cuando asumió, del 2019, y el 1 de marzo, que es terminar con lo que él llamó las sótanos de la democracia, y yo digo que eran las cloacas de la democracia, que era esta connivencia que existía entre organismos de inteligencia, algunos jueces y fiscales, sectores del Poder Ejecutivo y algunos medios de comunicación. ¿Para qué? Para hacer persecución política, para llevar adelante un plan de persecución y de espionaje, como hoy está saltando a la luz, ya no solamente opositores, sino hasta familiares de una tragedia como fue la de Lara San. Senador, le agradecemos la entrevista, estos minutos, casi media hora de entrevista, hacía tiempo que queríamos conversar con usted. Algunos títulos le hemos sacado, por más de que usted... Varios, tiró varios. Intentó ser escurridizo, algunos títulos le hemos sacado y tomamos obviamente nota de que usted le va a manifestar a la vicepresidenta nuestra intención de entrevistarla. ¿Cómo no? Se lo voy a transmitir. Va a producir 4 días, Oscar, nos va a ayudar a producir el programa. Bueno. Gracias, senador Parrilli. Gracias. Vamos a otra mirada de lo que está sucediendo, que es la que tiene el doctor Daniel Samsay, que hoy justamente tuvo un intercambio allí en el Parlamento con el senador Parrilli. Doctor Samsay, Facundo Pastor, ¿cómo le va? Buenas noches. Escucho muy mal, ¿eh? A ver si lo podemos ¿Qué tal? Buenas noches, recién se escuchaba muy mal. Bueno, ¿ahora me recibe bien, doctor? Ahora mejor. Bueno. Pero recién como que iba deformando la voz. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Doctor, ¿qué cree que va a pasar el martes con la Corte y con la decisión que tiene que tomar en relación al futuro de los 3 jueces hoy protagonistas justamente de la coyuntura? Es muy difícil saberlo porque es una situación inédita. Digo inédita porque no encuentro algún antecedente donde se hubiesen removido a 3 jueces de esta manera. Tampoco no encuentro un antecedente donde se hubiera hecho expresamente en contra de lo que la Corte ya había decidido. No olvidemos que la Corte, respecto de estos 3 traslados, ha dado dos acordadas, la 4 y la 7, en las cuales establecía que no hacía falta un nuevo acuerdo porque se trataba del mismo rango, la misma competencia y la misma jurisdicción. Por lo tanto, esos jueces ya tenían el acuerdo necesario para poder desempeñarse en otro tribunal de la misma jerarquía, de la misma jurisdicción y del mismo fuero. O sea que dio los estándares perfectos. Así que esto para la Corte es como algo humillante, porque es desconocer totalmente su autoridad, irrumpir sobre una competencia que es jurisdicción del Poder Judicial, como es la remoción de jueces, porque no existe el doble acuerdo. La Constitución no prevé dobles acuerdos. Entonces, por eso digo que es una situación absolutamente sin precedentes por el tipo de cuestión que está en juego, inédita, y sin precedentes porque llama la atención que una Corte que es tan claramente
se le falta el respeto y la autoridad, que sin embargo tarda tanto tiempo en reaccionar. Eso también es inédito. Ahora, usted lo que me dice, doctor, es que la acordada de la Corte que le da validez a los cargos y al lugar donde están los camaristas invalida de alguna manera o suplanta la decisión de la acordada del Senado. El Senado no es una acordada. El Senado... Bueno, el acuerdo del Senado, perdón, el acuerdo del Senado. Es decir, a ver, fue un acto mixto. El Consejo de la Magistratura, volviendo sobre sus pasos, porque quien decidió en su primer momento el traslado fue el Consejo de la Magistratura. Ese acto después, a consulta del ministro de Justicia de Macri, fue refrendado con 2 acordadas de la Corte Suprema, con la misma composición. Tiene 2 años, es muy reciente todo. Entonces, acá hubo como una marcha atrás. Consejo de la Magistratura consideró que esos traslados fueron mandados por él mismo y que por lo tanto había que volver al Senado para que el Senado diera el acuerdo a los traslados. Con lo cual se desconoció la decisión de la Corte Suprema. Claro. Ahora, de todas maneras, un juez para ser nombrado no tiene que tener el aval del Senado. Cuando es un concurso, sí, pero ellos ya tenían el aval. Si ya habían sido para un mismo cargo. Pero tenían el aval para sus tribunales de origen. Con acuerdo del Senado. Pero tenían el aval para sus tribunales de origen. Sí. La Corte Suprema consideró que no hacía falta un nuevo acuerdo del Senado. Con lo cual la autoridad para decirlo era la Corte Suprema, claro, no un poder político. Es por eso ahí, doctor, que usted dice... Es por ya eso habían entrado al poder político. Claro, es por eso que usted dice que queda la Corte muy descolocada en una situación casi humillante. Claro, descolocado, se desconoce su autoridad. Si lo dijiste, no me interesa. Acá, como el mismo Consejo de la Magistratura, con una composición un poco diferente a la anterior, lo que dijo el Consejo de la Magistratura anterior yo lo desconozco. Claro. Eran actos consumados. Lo grave es que pareciera que todo es revisable. Es decir, se está violando la inamovilidad de los jueces y se está violando la garantía del juez natural y por lo tanto se afecta a la seguridad jurídica. Claro. Doctor, y en su mirada... mirada... Todo acto puede ser nuevamente revisado por el gobierno que venga por posterioridad. Sí. Le hago la última, doctor, porque la verdad que lo escuchamos mal, pero en su mirada, ¿cuál es el objetivo? Lo perdemos ahí, el doctor. Sí. ¿Ahí usted me escucha bien, doctor? El objetivo, claramente, ahí una suerte... Yo lo escucho perfecto. Perfecto. Yo le preguntaba cuál cree usted en su mirada que es el objetivo. La búsqueda de la impunidad de Cristina. Se está sacando 3 jueces de encima, 2 que ya han fallado en contra y que van a recibir más causas en la alzada de los tribunales que la están juzgando, de varios de los tribunales. Y el tercero va a llevar la instrucción de ella en el caso Cuadernos. Y es un hombre que por algún motivo le tiene temor. Es decir, se da algo único, que la persona procesada decide quién la va a juzgar. Y si no le gustan esos jueces, los saca con un procedimiento contrario a la Constitución y contrario a lo que el Tribunal Supremo ya había decidido. Es peligrosísimo, ¿no? Además, un privilegio único. Miren si todos pudiésemos elegir los jueces que nos juzguen. Doctor, le agradecemos muchísimo el contacto de esta noche. Gracias. Un placer, Facundo. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima, doctor. Teníamos mala conexión, una lástima porque estábamos conversando con el doctor Sapsay. Podemos escuchar todas las voces acá en este programa Antigrieta. Spielman, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, No Facundo. me vendió su título de esta noche, ya casi que estamos en menos cuarto. Atención, porque vamos a jugar un juego hoy, Facundo. Dale. ¿A usted le gusta generalmente jugar a juegos de mesa, intuyo? ¿Debe recordar el viejo TEG? ¿Lo recuerda? Sí. Es un juego conocido. Vamos a jugar el TEG de la oposición esta Juego vez. largo para jugar el TEG. Es un poco largo, vamos a hacerlo. Recordemos que corto. TEG viene de táctica y estrategia de la guerra. Así es. Usted me va a hablar del TEG interno de la oposición. Exactamente. O sea que la oposición está en guerra, dice usted. No digo que está en guerra, digo que está en momento de definiciones, en momento de... No, pero espere, Spielman. Si usted pone TEG, es táctica y estrategia de la guerra. Entonces se tiene que hacer cargo del título que dice acá abajo. El TEG de Juntos por el Cambio lo pusimos. Bueno, y veo que hay
que hay 6 jugadores. El arte de Juan Pablo Zumpano. 6 jugadores claves, que yo creo que van a ser los 6 jugadores que van a movilizar y van a ser directrices, van a ser claves para el futuro del frente opositor. Vamos a analizar un poco por qué está cada uno y cómo se está moviendo, Facu, para entender hacia dónde puede ir Cambiemos, si tiene alguna posibilidad de ruptura, si se van a ampliar, hacia Vamos dónde. al primero. Arranquemos con la ficha azul. Toco el primero. El ficha equipo azul. Horacio Rodríguez Larreta es sin lugar a dudas, Facu, quien hoy concentra la gran mayoría de adhesiones en todo el espacio de frente opositor. Logró que lo apoyen desde Macri y Patricia Bullrich, pasando por Miguel Ángel Pichetto, hasta la ala moderada de Rogelio Frigerio, Emilio Monzó, hasta los intendentes del conurbano bonaerense, todos encolumnados atrás de él. ¿Qué está planteando Horacio Rodríguez Larreta? La gran estrella de la oposición, Larreta, en estos momentos. Es, te diría, una de las principales figuras, es el que tiene el bastión, la gestión más importante, a pesar de que hay otros 3 gobernadores y hay más de 200 intendentes. ¿Qué es lo que plantea Larreta? Ampliarse hacia el centro. Él dice, todos los más radicalizados tienen que estar en Juntos por el Cambio, ampliémonos hacia el centro y piensa en nombres desde Stolbizer hasta Pablo Hauken, el intendente Rosario, para que todos estén adentro de Juntos por el Cambio y de frente opositor. La segunda ficha, bien Juegue la amarilla, Pastor. Vamos con la amarilla, a ver. El TEC de Juntos para el Cambio, cómo va a mover la oposición cada una de sus fichas. La segunda ficha, la de Mauricio Macri. Mauricio Macri. Lo puso abajo de Larreta usted, ¿eh? Porque hoy representa no todos Juntos para el Cambio, sino el ala un poco más dura. Él siempre estuvo más de acuerdo con tensionar un poco más con el oficialismo. Hoy dice, les avisé, le plantea al resto de Juntos por el Cambio. Sin embargo, a pesar de que empezó a retomar una gran centralidad, tiene como objetivo principal que haya unidad, que no se bifurque el frente opositor, que fue lo que sufrió el año pasado. Tercera ficha, voy jugando rápido, abro la ficha rosa. No sé si le gusta el color a Carrió o no. La pusimos en está muy bien. Elisa Carrió está volviendo, Carrió? No se termina de nunca. Elisa Carrió tiene, te diría, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Por un lado, cuando habla con Larreta y con Diego Santilli, se plantea como una moderada y les dice que sigan negociando con el gobierno nacional todo lo que tiene que referir a la pandemia. Y por el otro lado, se pone muy dura con algunas cuestiones como estas que planteamos recién, vinculadas a la justicia, y ya ha instruido a sus legisladores, por ejemplo, en que hagan presentaciones con respecto a la remoción de jueces o a los cambios en la justicia. Ficha negra le juego, a ver, ficha negra del TEC de la oposición. No sé por qué eligió negro. Alfredo Cornejo. Titular de Radicalismo. En él podríamos englobar a gran parte del radicalismo. El radicalismo hoy, Facundo, no hay ninguna chance de que se escinda, que se vaya de Juntos por el Cambio. Lo que sí quiere Cornejo y un gran sector del radicalismo es no ser más mascarón de proa del PRO, sino justamente ocupar un lugar importante del poder, inclusive si hubiese una PASO, ir a primarias en todos los lugares que pueda para disputar los cargos legislativos en el 21, inclusive poder llevar un candidato a presidente propio. Vamos a otro color. Vamos a otro color, a ver. Vamos a otro color. Verde. El verde. A ver quién está en el verde, descubra el verde. Grindetti. Juega intendente acá. Intendente. ¿Por qué pusimos a un referente de los intendentes del conurbano? El intendente de la tercera sección electoral, te diría que en términos de cantidad de gente, junto a Guillermo Montenegro, son los 2 intendentes más importantes que tiene Juntos para el Cambio. Porque los intendentes van a jugar un rol fundamental, Facu, el año que viene y en el 2023 con respecto al poder territorial. Sí, claro. Son el poder territorial que hoy tiene Cambiemos. Por el tamiz de los intendentes de Jorge Macri y de Grindetti va a pasar cualquier candidatura que se dé el año que viene y en el 23. Grindetti, como Jorge Macri, como Montenegro, jugaron moderación. Se acercaron al gobierno, dialogan con el gobierno, tienen la responsabilidad de gestionar. Se fotografió con el presidente Alberto Fernández allá en el comienzo de la pandemia. Y tuvo varias reuniones Grindetti con el presidente, generalmente a través de Juanchi Zabaleta, el intendente de Hurlingham. Pero te diría, es una ala moderada y va a ser clave el trabajo de los intendentes, sobre todo en el conurbano bonaerense, para ver si Juntos por el Cambio puede remontar algo que arranca de abajo, que es una elección perdida en el año 2019. Tiro la última ficha. En verdad, más que ficha, el TEG es un juego de objetivos. Objetivos y estrategias, por eso estamos contando. ¿Lo juega de verdad Spillman o esto se lo armó producción? Juego, ¿sabe que juego online? Se puede jugar online al TEG. No sé si usted ha jugado con esa online. Hacemos... Está jugando online, usted juega al de mesa, no se lo bajó de la aplicación. A ver, ficha roja, bien revolucionaria. ¿Quién es? María Eugenia Vidal. Bueno. Todavía no decidió si el año que viene va a ser candidata. Está claramente alineada con Horacio Rodríguez Larreta en la idea de la moderación, pero va a ser una ficha... Algo. Así como recién le pregunté a Parrilli por el silencio de Cristina Fernández de Kirchner, es llamativo el silencio de Eugenia Vidal. No da entrevistas, no habla, no aparece. Por ahora va a seguir con esa tesitura, te diría, hasta fin de año. Pero es lo que sus votantes le piden, o en un momento tan importante como el que está viviendo la humanidad, sus, votantes, las personas que la eligieron en su momento para ser gobernadora y la que la
digamos, podrían eventualmente elegirla, no la quisieran escuchar hablar y expresarse respecto al momento que está viviendo la Argentina. Ay, mira, hay un tema ahí, Facu, que es, ella se había planteado 6 meses originalmente para que empiecen a gobernar tanto a nivel nacional como a nivel bonaerense Axel Kicillof, y con la pandemia decidió retrasar su vuelta al ruedo, al escenario público, porque nunca quiso, y de esto se ocupó durante todos estos meses, a que cualquier cosa que diga sea tergiversada para algún lado que no sea el que ella realmente quiere representar. Por eso te la pongo del lado de los moderados, del lado de Larreta, está muy consustanciada con Horacio Rodríguez Larreta. Yo diría que cualquier decisión electoral de Vidal va a estar en consonancia y va a estar acordada con el jefe de gobierno, con quien trabajan, Facu, desde el año 1996. Bueno, 25 años trabajando juntos Larreta con Vidal. De la decisión de Vidal, si va a ser candidata, si va a ser candidata en la provincia, en la ciudad, o deja pasar el 21, también se va a mover el TEG de la oposición. Bueno, el TEG de la oposición, de Juntos por el Cambio, ¿también le quieren sacar la palabra del concepto Juntos por el Cambio? Bueno, eso fue una idea que planteó hoy Patricia Bullrich, en realidad ayer, con la idea que si amplían más, yo te planteaba que Larreta había pensado en traer a Pablo Hapkin, a Margarita Stolbizer, Patricia Bullrich lo tentó a Ricardo López Murphy también para que se sume. Si amplían más, tendrían que cambiar el nombre, porque justamente ya más que Juntos por el Cambio es mucho Juntos por el Cambio, por llamarlo de alguna manera, renombrarlo, darle una nueva entidad y sumar otros sectores que hoy no están al armado en frente opositor. Facu, pensá que el año que viene se eligen senadores en 8 provincias, 24 senadores. Del resultado electoral de esa elección, sobre todo en lo que refiere a las 8 provincias donde se eligen senadores, se puede llegar a dar un escenario de 2/3 para el oficialismo o no. Por eso va a ser clave ver qué es lo que puede apuntar la oposición y por eso este juego de TEG. ¿Me va a ofrecer un Zoom? Hoy hubo un Zoom donde Patricia Bullrich se quiso traer a Ricardo López Murphy y donde se habló de la idea del Juntos por el Cambio. ¿Lo tiene por ahí? Lo tenemos. Perdón, Fíjate... una pregunta antes, Spillman. ¿Por qué es la primera vez que usted se infiltra en un Zoom? ¿Usted tiene acceso Tengo un nombre falso para ingresar. Acá está el Zoom. Allí lo tenemos. ¿Quiénes estaban? A ver. Alejandro Bongiovanni. Patricia Bullrich, lo importante, y abajo a la izquierda, el bulldog Ricardo López Murphy, que quiere volver a la escena política. Facu, hace más de 10 años que López Murphy no hace política, se había puesto como un consultor económico, y en este Zoom lo más importante es que en un momento del diálogo, la presidenta del PRO le dice explícitamente a Ricardo López Murphy, lo invita, le dice, queremos que formes parte de Juntos para el Cambio, Ricardo, siempre te valoramos, nos gustaría que estés adentro. De manera explícita, por primera vez, Patricia Bullrich lo invita a López Murphy a formar parte de Juntos para el Cambio o de ese nuevo nombre que se le daría si empieza a unir otras voluntades, otros dirigentes. Y hablando, Ezequiel, ayúdame con esto, de la oposición, entonces gobierno, hoy se conoció una denuncia realmente escandalosa que tiene que ver con un capítulo quizás de los más escandalosos de lo que se llama el espionaje M, que es haberle hecho inteligencia desde la base de inteligencia de la ciudad de Mar del Plata a los familiares de Lara San Juan, de los 44. Y esto sucedía mientras se estaba buscando el propio Aras. La oposición no hizo ningún tipo de expresión a propósito del tema, Ezequiel, ¿no? No dijo absolutamente nada. Lo que se conoció es la denuncia de Cristina Camaño, la titular de la AFI, que al parecer encontró estos documentos, ¿no? Entre los documentos Yo que acá tengo parte de la causa, se habla. A ver. Acá tenemos parte de la denuncia. Si la pueden ir subiendo, se habla en un momento determinado de 3 discos rígidos a los cuales obviamente se hace, digamos, referencia a qué es lo que encuentran, ¿sí? Cuando acceden directamente a la Agencia Federal de Inteligencia y encuentran 3 discos rígidos, marca Western Digital, tienen todo obviamente un número que ustedes van a ver, si la suben un poquitito más. Esta es parte de la... Acá está, mirá. O sea, documento 2018-2019, ¿no? 2018-2019. Estos son los 3 discos rígidos que encontraron, ¿sí? Que tenían obviamente el contenido de inteligencia y que se hallaron en algunos 13 archivos digitales, en otros 10 archivos digitales, en otros 6 archivos digitales, ¿sí? Obviamente, hoy hubo una denuncia, estuvo el ministro de Defensa, Agustín Rossi, porque la titular de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia quiso dar una conferencia de prensa justamente con el ministro Rossi, que está en contacto con los familiares de Lara San Juan, esa tremenda tragedia que sufrió la historia reciente de la Argentina. De lo más bajo es haberle hecho justamente inteligencia a los familiares, ¿sí? Y esto obviamente debiera tener un capítulo, alguna expresión por parte de algún referente de la oposición. Dame los títulos recuperados. 525.486 recuperados, la cifra que nos gusta dar cada vez que cerramos
4 días. Spillman, gracias. Gracias a usted. Mañana jueves. Mañana jueves tenemos una nota muy interesante mañana. No puedo adelantar nada. No revele nada de Spillman todavía. Bueno, pero usted se estuvo moviendo mucho estos días, yo también, para generar el programa de mañana. ¿Qué año, Facundo? Incorregible, ¿Qué año lo de Pastor? ¿Qué mañana año? a las 22 horas, acá en la pantalla 24, hacemos 4 días. Gracias por acompañarnos. Chau.